gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, Gracias. Gracias por la estar. invitación. Bueno, varios temas. Como concejal severiano, uno de ellos, a ver, no por pasado hay que dejarlo de lado, porque ustedes siguen trabajando en este tema que tiene que ver con la rendición de cuentas. Te tiro el título, vos amplíalo para el lado que seas. Sí, a ver, la rendición de cuentas es un procedimiento administrativo, técnico, que tiene que ver justamente con la evaluación del ejercicio, en este caso el ejercicio del año 2023. Se trató en los últimos días de mayo. Es una rendición que básicamente tiene un gran contenido técnico administrativo, como bien decía, y lo que exige la ley, lo que exige la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, es que todos los procedimientos administrativos y fundamentalmente contables, digamos, de erogación de presupuesto, de gasto o de recepción del recurso, bueno, esté presentado bajo la forma que exige la ley. Pero el procedimiento también tiene, por un lado, la elevación que hace el Ejecutivo y los funcionarios de carrera, en este caso la contadora, el tesorero, bueno, que son funcionarios por ley que tienen la responsabilidad de ello, pero que también tiene un tratamiento en el Consejo Deliberante, ¿no? Y esto es un poco para también evaluar si, haciendo más una consideración política de cómo ha sido el ejercicio del año 2023. Nosotros no acompañamos esa rendición, teniendo en cuenta fundamentalmente bueno, una serie de consideraciones, como bien decía, políticas respecto de la gestión. Fue un presupuesto donde, comparado con este año, se nota la gran asistencia, ¿no? La gran ayuda que te da a un Estado local tener al Estado nacional y al Estado provincial asistiéndote, ¿viste? Con recursos. Estamos hablando del año pasado. Estamos hablando del 2023. Correcto. Hasta la rendición es básicamente la ejecución de enero a diciembre, ¿no? Entonces, bueno, eso le permitió al municipio terminar con más de 3.000 millones de pesos en concepto de disponibilidades. Esto quiere decir recursos que el municipio o no llegó a ejecutar, o le llegaron más tarde, o recibió por otro lado, digamos, una mayor percepción, y eso permitió afrontar fundamentalmente lo que es el mes de enero y febrero, que son meses donde bueno, el Estado tiene como obligación la continuidad jurídica por un lado, y por otro lado también ver con qué recursos va a contar, que recién muchas veces se efectivizan en febrero. Esto, por ejemplo, la paritaria municipal. Uno dice, che, pero ¿cómo pagaron la paritaria municipal? Bueno, la paritaria municipal se pagó con los recursos de disponibilidades que tuvo el Ejecutivo el año anterior, y que, bueno, ¿qué consideración hacíamos nosotros respecto de esa rendición? La verdad es que lo que decíamos nosotros es, está bien, en un país como la Argentina, con una situación económica particular y con una situación macroeconómica particular, pero lo que decíamos es, che, pero ustedes presentaron un presupuesto en diciembre del año 2022 con una serie de gastos y partidas que después en algunos casos terminaron siendo partidas que recibieron más recursos y en otro caso de gastos que no se hicieron. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tenía un presupuesto de 600 millones y ejecutó 300, ¿no? Se subejecutó la mitad. Yo no sé si es subejecución, porque también no tengo el elemento concreto. Yo creo que lo que tiene que ver son prioridades. Lo que a vos te dicen si había 600 y gastaron 300, ¿vos decís que quedan para el próximo año? No, eso puede ser que le dijeron a la secretaria o al secretario, che, mirá, estos 300 que vos vas a tener los vamos a usar en otra cosa. Ah, entiendo. Sí, sí, entiendo. Ahora, un área estratégica como el desarrollo productivo, digamos, en un gobierno que con todos los errores que tuvo, pero que tuvo sin muchísima asistencia a los sectores productivos, como fue el gobierno anterior, es una cosa. Ahora, este año, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Este año, digamos, donde empieza a perderse de vista la cuestión de los créditos productivos, de la cuestión de la situación, que vamos a ver qué va a pasar, digamos, todo indica que estamos entrando en una recesión, en un parate del consumo. Bueno, nos parece si lo que decíamos nosotros es, se perdió de vista una mirada más estratégica del presupuesto. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas, en verdad, lo que demuestra es cuánto se ejecutó de lo que vos presupuestaste un año anterior, ¿no? Por supuesto que hay siempre, vuelvo a también hay un porcentaje de, bueno, imprevistos, ¿no? Vuelvo a decir, no gobernamos, más en este país. No gobernamos en Suiza, correcto, digamos. Y vamos a ser realistas que también el año pasado
El contexto general que había tampoco era el ideal económicamente hablando, había inestabilidad, había inflación que evidentemente afectaba mucho a los números municipales. Exacto, tenías inflación, pero tenías muchísima asistencia en términos de recursos. Y fíjate vos lo que está pasando ahora respecto del año anterior. Ahora lo que está pasando es que, bueno, una de las decisiones que toma el gobierno Milei es parar lo que se denominan las transferencias discrecionales, que por ley, las transferencias discrecionales forman parte del sistema de coparticipación. No es que se le ocurra a un presidente decir, bueno, le voy a dar a una provincia esto, le voy a dar a una provincia aquello. Está hecho por ley, está instituido por la 23548. Ahora bien, ¿qué está pasando con la coparticipación este año? Bueno, la coparticipación este año, como también hay un presupuesto prorrogado del año anterior, está perdiendo con la inflación. Digamos, parte de la política de Milei, ¿no? Si vamos a lo que dice el presidente dice, che, es bastante licuadora y un poco de motosierra. Bueno, la licuadora es eso, es que vos estás recibiendo este año en recursos coparticipables que recibe la provincia y que la provincia gira a los municipios, con una pérdida importante a la inflación. Lo cual el año pasado no se dio de esa manera. Por eso el municipio termina con un margen de disponibilidad importante. Pero además, otra cosa, ¿qué recurso, qué instrumento usó el municipio el año pasado? No solamente este municipio, sino todos los municipios. Es el plazo fijo. Más de 1.500 millones de pesos en ganancia de activos financieros tuvo el municipio. ¿Por qué hace el municipio? Che, vamos recibiendo los fondos, ¿no? Vamos gestionando la diaria con la plata del Tesoro Municipal y los fondos que vamos recibiendo los vamos poniendo en plazo fijo. ¿Es una medida acertada? Sí, claro, es una medida acertada, ¿no? No vas a tener el bolso de la plata tenerlo perdiendo valor. Bueno, sí, sí. Entonces, más de 1.500 millones en ganancia de intereses, quiere decir que a pesar de la inflación y a pesar de la situación macroeconómica, que era compleja, había recursos para, dentro de todo, o había, mejor dicho, instrumentos para que los recursos no perdieran tanto poder adquisitivo. Correcto. Algo que, como bien vos decías, se hace en, algo que este año en no todos lados. Claro, no va a haber. Este año no hay. Con una tasa del 50... Severiano, bueno, hiciste una descripción digamos, del funcionamiento del municipio en cuanto a las cuestiones económicas. Ahora, ¿cuáles 2 o 3 motivos, o uno concreto, por el cual decidieron no acompañar la rendición de cuentas? ¿Qué, a criterio de ustedes, se hizo mal como para no acompañar la rendición de cuentas? Bueno, lo primero es, no hay una relación entre el instrumento presupuestario y la rendición de cuentas. Lo que se presentó en el presupuesto respecto de cuánto se iba a gastar en determinadas áreas, no terminó siendo así, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros en la discusión del presupuesto del año 2023 que nuestro bloque no acompañó? Digamos, decíamos, che, es un presupuesto del Bicentenario, tiene 2 características ese presupuesto. Es el presupuesto del Bicentenario y es el presupuesto de la coyuntura electoral, ¿no? Vamos a decirlo de una manera elegante, o de la reelección del intendente, que está en todo su derecho. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con ese presupuesto? En verdad era un presupuesto que tendía a la baja y que dejaba muchos márgenes de discrecionalidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, los programas específicos, yo quiero ser lo más puntual posible porque además es un tema denso y muchas veces uno tiene un presupuesta un área, presupuesta los programas, presupuesta la recaudación de los fondos y lo que uno veía en el presupuesto era que las administraciones y las coordinaciones de cada secretaría tenían un volumen de recursos que muchas veces no se coincidía con, por ejemplo, los programas a ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Le dábamos mayor márgenes de maniobra o de discrecionalidad a las cabezas de las jurisdicciones, ¿no? Lo segundo es la subejecución de los fondos afectados. Digamos, nosotros terminamos el 2023, nosotros tenemos 4 grandes fondos afectados, uno es la 2505 y el Fondo de Ayuda Solidaria, que son fondos afectados que pagan los vecinos y vecinas de lo que es la boleta del consumo de la electricidad. Y después otros fondos, uno es el Fondo de Obras Sanitarias y el otro el Fondo de Contribuciones para Obras de Gas, que es un fondo, fíjense, ¿no? Estamos hablando del Fondo de Obras Sanitarias, obras de extensión de agua y cloacas, Fondo de Contribución al Gas, obras de extensión de gas. Bueno, terminamos con esos, sacando la 2505, que llegamos ejecutándola, terminando de ejecutarla sobre diciembre, después los fondos, tanto el FOS como la contribución del gas, y en alguna medida
el Fondo de Ayuda Solidaria quedaron subejecutados. Y tercero, porque veíamos que lo que está pasando es que la pérdida... A ver, ¿qué decíamos nosotros? A ver, hay como dos grandes momentos de la administración comunal. Un momento de ascenso, de consolidación y de mucha iniciativa, estamos hablando de la gestión del intendente, hasta una cierta cantidad de años, yo lo pongo más o menos 2018, 2019, donde, bueno, empieza un declive de la iniciativa y de la gestión. Y lo que nosotros decíamos, tanto en el 2022, es, che, ¿dónde está el plan de gobierno? ¿No? Yo me tomé el trabajo de escuchar, yo sé que ustedes también lo han hecho, porque además comparamos con las aperturas de sesiones, por ejemplo, donde el intendente debería ir a demostrar su plan de gobierno, digamos, bueno, ¿qué idea voy a hacer este año? Para eso es un presupuesto, porque presupuestamos los recursos y decimos, che, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que ha pasado en los últimos años es, claro, hay un cansancio, yo creo que de ciertos funcionarios, hay un cansancio de la gestión y hay una pérdida de la iniciativa, y esto es lo que nosotros vemos con un montonazo de recursos en lo que fue el año 2023, con un montonazo de obras. Yo quiero decir que el intendente debería agradecerle todos los días al principal dirigente de la oposición de esta ciudad, que es Rogelio Iparraguirre, por la cantidad de obras y gestiones que se pudieron lograr para los vecinos y vecinas. Está claro, pero entonces, digo, si vos tenés una ayuda muy fuerte de Nación, tenés ayuda de la oposición, che, bueno, ¿dónde están las iniciativas y la gestión? Digo, porque está claro que hay una parte importante del presupuesto que son los salarios, ¿no? Y eso, obviamente, en un país con inflación, lleva a la discusión salarial continuamente. Bueno, pero hay otra parte de la gestión que tiene que ver con iniciativas y con obras, que uno ve que hoy la gestión, bueno, empieza a tener algunos problemas, obviamente agravados por la situación nacional. Severiano mencionaba el tema del Fondo de Obras Sanitarias. Sí. Bueno, básicamente, ¿cuál es la situación que está atravesando el de Obras Sanitarias, el de gas? ¿Qué porcentaje es lo que se ha ejecutado? ¿O cómo se traduciría, bueno, en obras lo que no se ejecuta? Nosotros presentamos dos proyectos. Un proyecto que tiene que ver con la ampliación de recursos para ese Fondo de Obras Sanitarias, porque nosotros vemos que por más que Tandil tiene una buena cobertura en agua potable y en cloacas, también hay que decir que esa cobertura ha sido financiada por los mismos vecinos, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Esto que se llama el costo cubierto. Bueno, entonces nos parece de alguna manera, en un momento donde estamos, donde hay una fuerte corte de la obra pública y de los programas de obra pública que el Estado Nacional gestionaba entre las provincias, nos parece que va a ser clave la ejecución de los fondos afectados, porque va a ser de las únicas herramientas que va a tener la gestión municipal para hacer obras. Nosotros presentamos un primer proyecto que tenía que ver con la afectación de un porcentaje de lo que es la tasa de servicios sanitarios para darle un poco más de presupuesto al FOS. El FOS es una alícuota que se cobra, digamos, que se percibe de lo que paga cada vecino y vecina de su consumo de agua mensual. Este año tiene una previsión presupuestaria, de 60 millones de pesos. El año pasado tuvo una recaudación de 39 millones de pesos y el año 2022 tuvo una recaudación de 19 millones de pesos. Entonces, ¿qué va haciendo el municipio? Digamos, va juntando, que esto es un poco el segundo proyecto que yo presenté, que es un proyecto de comunicación que está tratándose en comisión. Vamos a ver si construimos allí una mayoría y podemos llevarlo al recinto, que tiene que ver con, bueno, nosotros vimos hace unos días un anuncio del intendente donde anunciaba obras de extensión de agua y cloacas. Bueno, eso es el FOS. Eso es el FOS acumulado del 2022 y el FOS acumulado del 2023. ¿Cuándo licitaron, digamos, cuándo mandaron el plan de obras al Consejo Deliberante? Fue el 9 de septiembre del año pasado. El 9 de septiembre del año pasado, el Ejecutivo elevó las obras que iba a hacer con el FOS. Estamos adjudicando la obra el 4 de junio, son 200 días después. Entonces, en un momento donde los recursos son finitos, donde la inflación nos corre por detrás, tenemos que meterle un poquito más de ganas a eso, porque si no, digamos, lo que uno prevé son más o menos alrededor de 12 cuadras. Bueno,
una de las preguntas que nosotros hacemos es, che, bueno, a ver si podrían haber hecho las licitaciones más rápidas o menos cuadras, ¿podríamos haber hecho más cuadras? Lo dejás como pregunta. Eso es una de las Recordé una frase que dijiste recién, que se la escuché mucho a Iparraguirre en cuanto a, ¿cómo dijiste? Podrían haber hecho las cosas más rápido. Sí, puesto más de ganas. Más de ganas, Sí. bueno. Es algo que Iparraguirre también siempre, sobre todo cuando Habla de hace obras referencia a obras públicas y hace referencia a por ahí cosas que hay que mandar a La Plata. Viste, ahí puede ser que también, yo lo decía el otro día en un medio, también la función pública es difícil, ¿eh? La gente se cansa, bueno, puede ser que también, no digo que será algo, obviamente que es una decisión del Ejecutivo, nosotros no formamos parte del gobierno del Ejecutivo, ellos evaluarán, digamos, qué está sucediendo en el área de obras públicas. Ahora, lo que decimos nosotros es, che, muchachos, si analizamos lo mismo, y es que Milei cortó toda la obra pública, pero además todos los fondos discrecionales, todos los programas de obra pública, y van a contar solamente con los recursos de los fondos afectados, bueno, vamos a tener que hacer una gimnasia para mejorar la eficiencia y la ejecución de esos fondos, porque además también es una demanda en muchos barrios el tema de la extensión de las obras. Sí, claro. Básicamente de servicios públicos estamos hablando. Está Severiano Mon, tenemos que hacer la pausa. Quedan preguntas para el próximo bloque, varios temas. Exactamente, uno de ellos tiene que ver con el fondo compensador. También me gustaría su opinión sobre lo que vivió la semana pasada en el Congreso frente al Senado, cuando estuvo participando de la movilización. Bueno, todo esto para el próximo bloque. Tenemos aquí el desayuno de hoy con el concejal Severiano Mon y veíamos hoy en el diario El Eco, en la portada, uno de los títulos, piden que Lunghi presente un amparo por el fondo compensador. Estamos hablando del transporte, el fondo compensador justamente que llegaba en su momento a la ciudad de Tandil. ¿Podemos profundizar un poco de qué se trata? Bueno, a ver, una de las primeras crisis que genera el gobierno nacional en las provincias, fundamentalmente en el interior, y en las provincias y en los municipios, tiene que ver con el tema del transporte público, digamos. De un momento para otro se deja de percibir lo que es el subsidio que prestaba el Estado Nacional a las provincias. Recordemos que el fondo compensador era un porcentaje de la provincia y un porcentaje importante de la nación. De un momento para otro la nación deja de mandar ese subsidio, digamos, no solamente a Tandil, sino al interior del país. Llamativamente sostiene lo de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Eso sí todavía está subsidiado, ¿no? Y parece ser que no hay visos de que eso se va por lo pronto a modificar. Pero en el interior, de un momento para otro, se corta el subsidio, lo cual genera un montonazo de problemas. El primero es el tema del precio del boleto y el encarecimiento del sistema de transporte público, porque, a ver, el transporte público, no en la Argentina, en el mundo tiene que ser subsidiado por el Estado, básicamente porque si no la gente, si el transporte público te sale más caro que el auto, vas a agarrar el auto, ¿no? Esto es, de alguna manera, diciéndolo en criollo, digamos. Obviamente que eso generó, en primer lugar, pero además, fíjense lo llamativo, lo ha dicho creo que el concejal Carrillo en algún momento, es que el subsidio, digamos, o el fondo compensador de transporte público se percibe de un impuesto que es el impuesto a la nafta. Lo habremos escuchado muchísimo porque aumentó mucho, no la nafta solamente, sino el impuesto que se percibe sobre eso. O sea que, además, el Estado Nacional está juntando más recursos, ¿no? Pero no está girando para lo que corresponde, digamos, en este caso el transporte público. Entonces, bueno, nosotros presentamos en su momento un proyecto de resolución, se sancionó por unanimidad, bueno, no por unanimidad, pero sí por mayoría, un proyecto al Ministerio de Economía donde decíamos, che, mirá, a ver si podemos, la verdad que es una medida bastante regresiva para lo que es el transporte público, porque pone en jaque a las empresas, pone en jaque los sistemas de transporte público, obliga a los municipios y a las provincias a subsidiar más, en una situación donde tampoco hay muchos recursos, pero bueno, un poco siguiendo la línea de lo que hizo, creo que se hizo en Santa Fe, algo en Chubut, también estaban generando algún tipo de amparo. La idea de alguna manera instar al intendente que a través de su secretario de Legal y Técnica, bueno, inicien
junto a otros intendentes. Sé que también el Foro Radical o el Foro de Intendentes Radicales ha hablado del tema porque es un tema bastante controvertido, pero además generando ya problemas como es el tema del encarecimiento de boletos. Nosotros decíamos, el problema del boleto, el aumento que tuvo el boleto en Tandil, es responsabilidad de Milei. Es responsabilidad de Milei. Toda, ¿eh? No solamente la quita del subsidio, sino la liberalización de los precios de los combustibles, la liberalización, bueno, en fin, el encarecimiento de los costos de los servicios y demás. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que sincerar, si la provincia deja de mandar, porque también la provincia está muy jugada con el tema de los recursos, si la provincia hoy por hoy deja de financiar el transporte público, se va a ir por las nubes. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a pasar que la gente no va a usar más el transporte público, o va a dejar de usarlo, o va a optar por otros medios. ¿Y qué hacemos, digamos? Una vez que llevamos a la quiebra el sistema de transporte público, bueno, ya sabemos lo que pasa, digamos. Ha pasado en otras ciudades, en otros momentos, pero digo, me parece... ¿O está pasando ahora también? Hoy está pasando. Que han dejado de tener transporte público. Sí. Ya pequeñas y no tan pequeñas, ojo. Después podemos hablar de los problemas del transporte público. Yo creo que en general... Sí, podemos hablar de los subsidios y la política de subsidios también, que tuvimos hasta antes de Milei. Digamos, son cosas que merecerían también, no lo vamos a hacer en este momento, pero en la discusión... Pero sí que el transporte público es subsidiado en la Argentina. En todo el mundo. Eso es verdad. Sí, no existe, digamos, por lo pronto, claro, país desarrollado o ejemplo de país que nosotros miremos, digamos, che, mirá qué bien que hacen las cosas. Bueno, subsidian el transporte público. Sí. Después podemos ver las particularidades del caso. Ahora, sin subsidio, sin ayuda estatal, y especialmente ayuda del Estado Nacional, porque no nos olvidemos, el Estado Nacional es el que más junta recursos de cualquier Estado. Es el que centraliza y reparte, digamos. Por eso también uno dice, che, bueno, pero le piden todo al Estado. Y sí, claro que le pedimos al Estado Nacional, porque es el que más percibe recursos, es el que más tiene recursos y el que reparte también los recursos hacia las distintas provincias y municipios y hacia los distintos programas Diferente sería, digamos, sistemas donde hay en otros países donde es exactamente al revés, esto que pregona tanto el intendente Lunghi, ¿no? Sí. Que tenga el municipio mayor tipo de recaudación y que en realidad en lugar de bajar de arriba hacia abajo sea al revés. Yo le he dicho al intendente que a mí, yo concuerdo con la idea. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? No lo hizo nadie. A ver, primero que no lo hizo nadie. No, pero además ¿por qué? No lo hicieron. Porque yo le dije al intendente, fantástico, ahora vayamos a pelear, porque para la autonomía municipal hay que pelear por los recursos que todavía nos deben como provincia. Yo quiero decir que la provincia de Buenos Aires aporta 38% del PBI, recibe 20%. Bueno, hay un problema ahí. Hay un problema. Entonces, si nosotros recibiéramos todos los recursos que nos corresponde como provincia, bueno, ahí sí podríamos discutir una autonomía, porque si no lo que estamos discutiendo es una autonomía... No se discute, la autonomía es un no título. Digamos, se propone, pero después cuando como la teoría de Baglini, cuando se llega al poder, digamos, sea quien sea que esté en la provincia, y no les conviene. Pero además usamos el caso de Córdoba, yo me he puesto a estudiar la cuestión de la autonomía, es verdad que hay municipios autónomos, el caso de Córdoba es uno de ellos. Bueno, ahora, veamos los recursos que tiene Córdoba por habitante, y veamos los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires por habitante. 10 veces menos tiene la provincia de Buenos Aires, porque tiene más población, ¿no? Y tiene una mayoría de recursos que hay que repartir más. Ahora, ¿qué pasa? ¿Córdoba, la municipalidad paga los sueldos de la policía? No. ¿Paga los sueldos de los docentes? No. Ah, bueno, entonces, porque la autonomía, ojo, la autonomía viene con transferencia de servicios, ¿eh? Bueno, ahora, si yo digo, no, yo quiero la autonomía, pero no me pases la policía, no me pases los docentes, no me pases todas las responsabilidades que vos tenés como provincia, bueno, es un la chacha lo vende y la máquina hace charlar. Chorizo. Es ¿no? un tema interesante. Pero me parece interesante. Ahora, sí es central discutir, mirá, nosotros charlamos en una sesión respecto de los fondos que nos habían quitado por provincia y decíamos, hay que discutir la coparticipación. Ahora, discutir la coparticipación sin discutir el modelo de desarrollo de la Argentina, discutir de dónde vas a sacar los impuestos, porque es básicamente eso. Bueno, hay que discutir de dónde vamos a sacar los impuestos. Ahora, también tenemos que pensar qué modelo queremos de la Argentina como desarrollo, porque, digamos, si no los sectores para percibir impuestos es cada vez menor, o es la mayoría de la gente, ¿no? No importando su patrimonio, su ingreso. Digo, son discusiones, yo creo que es un déficit del sistema político que no hayamos podido... Yo quiero decir que el sistema de la coparticipación es del año 88. No se pudo volver a discutir. Bueno, es un déficit del sistema político, de todos, ¿eh? De los tantos que... De los tantos.
Hablando de los déficits de la política, ¿qué pasó el otro día en el Congreso? ¿Cómo lo vivió usted? No, nosotros, a ver, la realidad es que nosotros veníamos sosteniendo respecto de una discusión, tratamos obviamente de hacerlo en el ámbito local. Nosotros estamos muy preocupados por la ley base, nos parece que es una oportunidad, siempre es una oportunidad interesante cuando ingresa un gobierno, cuando quiere discutir una serie de cuestiones importantes, porque yo creo que la Argentina, si volvemos a la pregunta anterior, yo te decía que uno de los problemas, por ejemplo, es que no hemos discutido la coparticipación. Ahora, el problema es cómo se discutió y el problema es qué va a generar la ley bases, que todavía no está sancionada por Congreso, porque ahora vuelve a diputados y los diputados dicen que van a votar su... Bueno, pero es una ley que no mejora sustancialmente nada de los problemas que tiene la Argentina. Yo creo que los va a agravar en algunos casos. La cuestión política, perdón, no la mejora un poco, digo, porque que a 6 meses ¿Cuál? no tenga una... No, en la gobernabilidad, sí, hablo de la bueno, gobernabilidad. pero a ver, Digo, que en 6 meses no se le haya votado a un gobierno una ley, y es raro. pero eso es culpa de los legisladores o culpa del presidente. Porque es fácil decir... No, yo te puedo decir culpa del presidente, pero el presidente me va a decir culpa de la casta. Bueno, el presidente es quien tiene que iniciar. A ver, yo creo que la ley, en verdad es una ley enorme. Yo creo que tendría que haberse dado otro tratamiento en leyes particulares, porque son temas, vamos a hablar por lo menos de los principales temas. La delegación de facultades. En la historia de la Argentina, una delegación de facultades como se le está votando, mire. No la tuvo Alberto Fernández en la pandemia. No la tuvo Menem en los 90. La delegación de facultades. ¿Qué es esto? Che, declaremos emergencia de todo, te damos todas las facultades que vos quieras. ¿Para qué? Para tratar temas que corresponden al Congreso y que tienen que ver con la división de poderes, ¿no? Que el Congreso sanciona tales cosas y el Ejecutivo hace otras. Bueno, toma, te la damos todas. Digo porque hasta Sapsay está... pero Sapsay no es de la cámpora, hasta Sapsay no puede creer el nivel... Bueno, eso es lo primero. Pero ¿esto quién se lo da? Se lo dan los Se lo da el legisladores. Congreso. ¿Y el Congreso quiénes son? ¿Nuestros representantes? ¿Los representantes del Parte pueblo? de la mayoría que Digamos logró que construir el presidente. Sí, sí, el sí. pueblo elige mal. Sí, sí. No, yo creo... O las personas Digo, el que sistema eligen- democrático o las funciona personas que así. elige el pueblo no cumplen con la voluntad del pueblo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Yo creo que el tema de la delegación de facultades no se ha votado en la historia, vuelvo a lo mismo. Claro. No ha habido... Pero si se vota. Sí, sí, Supongamos vamos a ver que- cómo... Hasta supongamos- ahora sí. Supongamos que se vote. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿El pueblo eligió mal o los que fueron elegidos por el pueblo están traicionando al pueblo? ¿Cómo se Bueno, qué interpreta todo pregunta, esto? porque vos me estás diciendo... A ver, yo creo que, qué sé yo... a ver, si nosotros vamos a la elección de octubre, donde se eligieron los legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, bueno, obviamente en ese momento ganó Unión por la Patria y segundo, obviamente ganó Milei, que no tenía ningún tipo de legisladores, y tercero salió Patricia Bullrich, que era hasta ese día otro espacio político, y hoy es La Libertad Avanza. Bueno, a ver, esto es así. Obviamente que cada legislador sabe a qué responde y a qué intereses políticos responde. Yo mis legisladores, o por lo menos los legisladores que me representan a mí, plantearon una posición a lo que es la ley bases, no a discutir ciertos temas, sino a lo que tiene que ver con la discusión de la ley bases y, por ejemplo, varios puntos que tienen que ver con la delegación de facultades, la flexibilización laboral, ¿no? Más flexibilización, ¿no? Como si el problema fueran los costos laborales, el problema son los salarios de los trabajadores, no los costos laborales. El problema son los salarios, que los salarios no alcanzan. Ahora sí, con extender el periodo de prueba, sacarle las multas al Ministerio de Trabajo y una serie de cosas, ¿vamos a generar mayor trabajo de calidad? Creo que es una ilusión. Perdón, no sé si está bien o mal, pero algo había que hacer. La misma Cristina Kirchner Pero ya se metió en el tema, digamos, que algo había que hacer. Pero no sé si esto está bien Pero no o sé si esto va a funcionar. Está bien. Digo, porque a ver, una cosa es, che, actualicemos los convenios, reveamos, porque es lo mismo, ¿no? Yo decía el otro día, a ver, lo que pasa es que para discutir estas cosas, digo, también hay que sumar una serie de otros actores, digamos. Yo vi en algunas sesiones del Congreso, por ejemplo, pymes, trabajadores, constitucionalistas, bueno, que en el Senado mostraron mucha reticencia, muchos, a lo que tenían que ver con estas iniciativas, porque no mejoran el problema de fondo. A ver, vamos a volver de vuelta, vamos a
volver a vender aerolíneas de vuelta? Yo quiero decir, aerolíneas, en el 2006 el Estado, que estaba privatizada, el Estado le pagaba los sueldos a los empleados y le pagaba el combustible. Y era de una filial española. Bueno, no queda otra que volver al Estado. Pero además, es lo mismo que pasa con el correo. Perdón. Che, vamos a privatizar de vuelta decirte la esto. sí. No voy a hablar de todas, pero aerolíneas, correo, para mí tienen que ser del Estado sí o sí. Pero tienen que ser eficientes. Bueno. Porque hasta, no sé ahora, pero digo, hasta el 10 de diciembre, aerolíneas y el correo, me consta, no acá en Tandil, pero sí en Buenos Aires, y aerolínea más todavía, eran lugares donde iba a trabajar gente que no estaba demasiado capacitada y se les daba como premios a algunos que estaban cerca del gobierno. Bien, son dos cosas distintas. A ver, vamos a los hechos. Aerolíneas el año pasado terminó casi sin déficit, casi sin asistencia del Estado, por primera vez en la historia. Aerolíneas. No conozco la situación particular del correo, pero entiendo que el correo está en una situación también importante, pero además porque es esto lo que vos decís. Aerolíneas tiene 30 destinos en la Argentina que no cubre ninguna otra aerolínea. Estoy de acuerdo, por eso tienen que Ahora, ser, después por eso mejoremos la tienen que ser eficiencia. estatales, Después porque sí. tienen que llegar a lugares donde las comerciales no llegan. No Por sé eso si tiene que ser estatales. estatal. Mira, yo creo que Cristina abrió, por ejemplo, una puerta, no sé si estatales al 100%. Hay que probar por lo menos con lo que es el mecanismo de YPF, digamos, donde vos tenés una mayoría estatal y tenés una mayoría privada. ¿No? Tampoco es que uno, porque a veces uno se presenta como una disyuntiva antiprivada. Pero hay compañeros tuyos que, digamos, esa disyuntiva antiprivada, no hay disyuntiva, digamos. Es una cuestión muy clara en cuanto a... Pero a mí me parece que, mirá, a mí me parece, digo, el modelo YPF es un modelo exitoso. No, pero está perfecto, está muy bien y es cierto. Y yo creo que hay cierta... Sí. Ahora, una cosa es dar una discusión para incorporar capitales privados a las empresas del Estado y mejorar su eficiencia, con lo que vos decís, ¿no? El ingreso de capitales privados muchas veces mejora en términos eficientes la gestión de la empresa, o por lo menos le imprime, claro, un cierto control. Un control privado. Ahora, lo que estamos discutiendo en la ley base es volver a privatizarlo, ¿viste? Es el déjà vu de la Argentina, ¿no? Bueno, el presidente quiere, tuvo que levantarlo de la ley bases. Vamos a ver qué terminan diputados, todavía la ley, como te decía, no está sancionada. Pero además, otras cosas, la cuestión energética es una cuestión sustancial. Por ejemplo, sacamos, ahora que estamos discutiendo la cuestión de las tarifas y los nuevos aumentos, ¿no? Yo no conozco ninguna empresa privada del sector energético que esté quebrando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque los costos de producción de las empresas en Argentina son muy competitivos para la venta de la energía al exterior, ¿no? Sabemos esto. Hubo una muy buena discusión en el Senado entre el senador Parrilli y el secretario de Energía, que no sabía cuánto sale el precio del barril de petróleo, cuánto sale producir un barril de petróleo en Argentina. El secretario de Energía. Bueno, ahora, quitar, por ejemplo, la obligación de que en el sistema energético la prioridad sea el autoabastecimiento, y ahora quitarle eso no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido. Es simplemente maximizar las ganancias de los sectores que mejor están en Argentina hoy. Que mejor están, digo, en el sistema energético, las empresas del sector energético, bueno, son empresas, jugadores mundiales, muchas de ellas. Sí, claro. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Hoy cuando se denosta tanto el Estado, ¿no? Y que el Estado parece ser la mala palabra, yo quiero decir que si hoy la Argentina tiene autoabastecimiento energético es porque hubo una decisión de estatizar YPF, hubo una decisión de que YPF comienza a explorar lo que es Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta está explotado al 8%. Imagínense el potencial que tenemos allí. Ahora, ¿qué lo vamos a regalar? A mí me parece que la ley bases es, tomen muchachos, llévense todo, déjenos algunos dólares para surfear la coyuntura. Sí, tengamos en cuenta que pasear, en mucho tiempo, no recuerdo cuando se empezó a trabajar en Vaca Muerta, pero digamos, la primera empresa que trabajó fue Chevron, imagínate, en un gobierno peronista. ¿Te acordás qué año? 2012. Bueno, del 2012 hasta la época, tampoco se dieron las condiciones para que las empresas, digo, me parece que el primer interesado tiene que ser el gobierno, en dar las condiciones para que las empresas vengan a invertir. Vos decís, hay un 8% de vaca muerta explotada. Sí. No hay, a ver, sí, claro que hay un potencial increíble, pero del 2012 hasta el 10 de diciembre del año pasado, ¿qué hicimos o qué hicieron los gobiernos para
brindar las facilidades, porque de adentro es un poquito difícil, digamos, ¿no? Son, como bien vos dijiste, multinacionales que vienen a explotarlo, pero no se dieron tampoco las condiciones. La discusión es... En 12 años no podemos llegar ni con el 8% del gas a los puntos de consumo. Bien. Nos quedamos sin cortar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque falta la inversión en infraestructura? Pero no le dieron, pero a las empresas, el gobierno no le dio la facilidad, si no podían sacar dólares al exterior con las ganancias. ¿Quién va a venir a invertir a un lugar donde no podés mandar a tu empresa porque la lo que inversión ganás? en infraestructura no la hacen las empresas privadas, la hace el Estado. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Digo, Bueno, Chile es un modelo donde las inversiones, ese tipo de inversiones, el las 20% hacen de privados. la obra pública. Hace Chile, el 20% de la obra pública me parece, en Chile es sobre el modelo que nos plantea Milei de la cuestión, me parece que es una ruta. Pero no quiero... Es básicamente la ruta, yo no conozco Chile. Todas las autopistas son privadas, Severiano. Bueno, en Chile pero todas las autopistas son privadas. Representa un porcentaje menor a lo que voy en la inversión pública que hace el Estado y que tiene como responsabilidad el Estado. A mí no me parece mal. ¿Y acá cuánto tenemos, digamos, de servicios públicos, digamos, realizados por empresas privadas? ¿Qué porcentaje? Y la verdad que... Poco menos que Chile, seguro. A ver, sí, seguramente. Pero a ver, yo creo que Macri quiso hacerlo con la PPP. ¿Por qué no funcionaron? La PPP es eso. Es el modelo chileno. ¿Pero por qué funciona en Chile y no funciona acá? Pregunto desde mi desconocimiento. Porque allá, si bien algún chileno te dice, mirá... Lo que pasa es que funciona lo que tiene margen de rentabilidad. Bueno, digo, la autopista es algo así. Por pero, eso. Digo, también el transporte... A ver, por una autopista circulan autos y camiones. Por un, digamos, y eso van dejando, ¿no? Sí. Por un caño de gas circula gas. Transporte, ahí hay ganancia para la empresa. No me podés decir que que un transporte de gas o de electricidad no la puede hacer un privado porque no va a tener ganancias, que eso lo hace el Estado. Sí, pero a ver, ¿quién recauda, por ejemplo, el cobre en Chile? ¿A dónde va la recaudación de todo? Pero ¿por qué me saltaste? No, digo, pero a ver, si yo nadie le digo está a la empresa, discutiendo el papel del Estado. Armame esto. Digo, el papel del Estado queda claro que el Estado tiene que estar. Pero tampoco se dieron las condiciones. No lo hizo ni el Estado, o hizo muy poquito el Estado, ni hizo que vengan, no sé, empresas internacionales o locales para decir, miren, hagan esto porque les va a rendir hacerlo, digamos, a ustedes les va a convenir, nos va a convenir a nosotros y les va a convenir a ustedes hacerlo. Sí. Como hizo Chile, por lo menos con las autopistas. Con las autopistas. Por lo menos. Mirá, yo entiendo que Mauricio Macri, que no es una persona de mi partido político... No te hablo de Mauricio, hablo de tu partido, de tu gente que yo creo que no es ¿cuántos años? Sí, pero no es tan fácil. A ver, la Ruta 3, que es la ruta que usamos todos. Bueno, si fuera un negocio, ya hubiera venido el empresario. Fíjate cómo funcionaron las autopistas en Buenos Aires. ¿Cómo funcionaron las autopistas en Buenos Aires? ¿Y qué pasó? Tenían interés en las PPP. ¿Por qué tenían interés los empresarios? ¿Qué pasó? No era... ¿No el gobierno y se levantó? Llegó el nuevo gobierno. Pero porque no habían hecho ni el 1% de la obra. Está bien, pero ¿no estaban ya licitadas? ¿No hubo que pagarle a esas empresas? Y hubo que resarcir, sí. Ahora, el mecanismo de PPP salía 2 veces más que lo que invierte el Estado, porque también hay que garantizarle. Digo, bueno, no lo hizo ni la privada ni el Estado. Seguimos con la Ruta 3, que es un desastre. Sí, y no hablemos de las provinciales. Correcto. Sí. O seguimos con la 226 como estamos, cobrándose víctimas tan dilemas. Claro, pero no lo hicieron ni el Estado, no lo hizo, porque lo vienen prometiendo, digo, la Ruta 3, la obra de la Ruta 3 la inauguraron 3-4 veces, la inauguró el presidente Kirchner, la expresidenta Cristina, la inauguró Macri, que fue el doctor Lunghi, a la inauguración, luego Fernández hizo otro acto. Parece que a veces nos toman todos, o sea, no hablo de un partido. Parece que a veces te toman, y no, pero los privados no, porque no les conviene. No sé quién, pero háganlo o dejen hacerlo. No hablo, perdón, Severiano, no hablo de un partido político. No. Estoy hablando de los políticos de nuestro querido país. Sí. Nada de eso. Bien. 9:30 de la mañana. Che, tenemos que cerrar el desayuno. Bueno, esto empezó como una nota y terminó como un no sé qué. Una catarsis. Una catarsis, sí. Bueno, está bien. Un poco así. Dice un poco de psicólogo, que no lo ejerzo, pero... No, a mí me parece... A ver, para cerrar un poquito, digo... yo creo que las cosas muchas veces no son tan fáciles como planteamos decirlas, ¿no? A mí, obviamente, respeto la opinión, digo, indudablemente algo sucede que no pasa. Y que claramente si algo nos demanda la sociedad es encontrar formas donde podamos mejorar la eficiencia del Estado. Yo creo que la responsabilidad del Estado de la inversión pública es irreemplazable.
Eso lo comparto. Es irreemplazable, digo, no lo reemplaza la empresa privada. Porque la Habría que empresa ver en privada qué tiene... cuestiones, Ahora, pero estoy de acuerdo que el Estado indudablemente, tiene que tener un peso importante. Sí, y será posible, digo, vuelvo a lo mismo, digamos, una persona como Cristina Kirchner, que todos parecían que era, que venía bueno, hoy discute, por ejemplo, que en la participación estatal de las empresas podemos tener capitales privados, que hay que actualizar la legislación laboral. Ahora, todo tiene que ser fruto del consenso. Comparto. Esto es así. Sí. Severiano, muchísimas Gracias. gracias, muy amable.